Bien, buenas tardes. Vamos a empezar hoy la primera de las 4 sesiones de SAP, de la versión 2000, del SAP 2000 de la versión 17, que es la que tenéis instalada en los ordenadores del aula. Vamos a ir progresivamente. Os puedo mandar un organigrama del planning de lo que vamos a hacer los 4 días, pero por haceros una idea, lo que vamos a ver hoy es, vamos a saber cómo se modeliza el modelo de la geometría en AutoCAD y cómo se pasa desde AutoCAD hasta SAP. Lo importaremos en el SAP y nos organizaremos el modelo o el proyecto dentro de SAP de una manera eficaz para poder trabajar no como con capas, pero casi con capas. El SAP no tiene capas, que es una manera de organizarse el dibujo muy común en AutoCAD. Aquí no son capas, es otra cosa más poderosa que las capas. Yo, una vez te acostumbras al concepto de grupo de SAP, lo echas de menos en AutoCAD. En definitiva, lo que vamos a hacer es... la primera de las sesiones va a ser solo la de la comunicación, dibujo del modelo y comunicación con SAP. No vamos a tocar mucho de SAP hoy, más que para importar y organizar los grupos, y las siguientes 3 sesiones ya sí que veremos cómo se introducen todos los datos de la geometría de las secciones, los materiales, las cargas, cómo se produce el cálculo, los resultados los aprenderemos a utilizar e incluso podemos saber cómo perita automáticamente el SAP algunas cuestiones de la estructura. Bien, para hacerlo todo esto de la manera más eficaz posible, porque en 4 sesiones de 4 tardes es bastante apretado, pero se puede, pero es bastante apretado el aprender SAP, hemos preparado un ejemplo, que es el que vamos a seguir. Entonces no vamos a hacer una cosa así más libre, sino que vamos a seguir un ejemplo que os hemos mandado esta mañana en el PDF, bueno, en el documento, en el correo, un PDF con un DWG, con varias cosas. Entonces, si abrís el PDF, que se llama STPlanos PDF, veréis el ejemplo que vamos a seguir y os lo explico un poco y así una vez entendamos de qué estamos hablando podremos organizarnos mejor para generar la geometría. Bien, como veis el PDF tiene una serie de plantas que definen la estructura. Recordad que en los planos de estructura siempre que aparece el forjado lo que se dibuja es los muros y pilares que sostienen ese forjado, no los que hay por encima. O sea, en un plano de estructura es diferente de una planta de estructura es diferente de una planta de arquitectura. Si hiciésemos la planta de arquitectura de este aula, al hacer la planta lo que hacemos es una sección pues a una altura, la que sea, 1 metro, y miramos desde arriba. Entonces, estos pilares se cortarían. Pero si lo que hacemos es una planta de estructura, no hay que mostrar estos pilares, sino los de abajo. Y aquí no hay pilares abajo, lo que hay es muretes de un forjado sanitario. Entonces, las plantas que estáis viendo en el PDF son plantas que reflejan cada uno de los forjados con los muros o pilares que los sostienen, los que están por debajo, ¿vale? Esa es la forma en que se representa siempre la estructura. Bien. Más que con planos, que es un poco más lioso, que también los vamos a usar, pero si abrís el fichero que tiene extensión 3D, si abrís el fichero que tiene ST3D, el DWG, os debería de salir, a ver si lo consigo abrir, este fichero. Os debería de salir esto. Entonces, así quiero aquí explicaros un poco cuál es la geometría del ejemplo que vamos a utilizar, porque prácticamente en este ejemplo vamos a ver casi de todo lo que tiene el SAP y ya es cuestión de luego pequeñas particularidades, podríamos, si os surgen dudas, por supuesto, yo estoy abierto a que me preguntéis. En todo momento pensar esto. Se trata de que este módulo os ayude y os sirva sobre todo para que cuando estéis proyectando vuestro propio proyecto, en proyectos 3, 4, 5 o el PCC, podáis hacer el modelo y ver si lo que estáis haciendo tiene sentido o no. Se deforma mucho, no se deforma mucho, o sea que podéis controlar a nivel de vuestros proyectos. Bien, el ejemplo que veis, como se puede ver, tiene un muro perimetral que corresponde a una planta enterrada, es decir, la cota 0 sería aquí, en este nivel, de aquí donde salen los pilares rojos, cota 0 hacia arriba, y de aquí hacia abajo hay un sótano, ¿vale? Un sótano enterrado que hace una especie de patio donde en este edificio pues va a haber es un patio abierto por una parte en la parte central y cubierto por esta otra parte. Ese es un patio, por ejemplo, suponiendo que esto es un edificio que es una especie de edificio cultural con biblioteca y con sala de exposiciones, abajo es un patio de exposiciones, pongamos. De manera que si os ponéis por debajo, si orbitáis y lo miráis por debajo, ¿sabéis orbitar en AutoCAD? Sin tener que llamar a la orden órbita. Directamente con el ratón, con el botón central, la rueda, y el símbolo de convertir a mayúsculas, si apretáis, hacéis órbita. Si no apretáis la mayúscula, lo que hacéis es encuadre.
y si giráis la rueda, hacéis zoom hacia adentro, hacia afuera. ¿Esto lo sabéis todos? Que yo hay veces que os lo explico esto y parece que sí, y hay otras veces que alguno lo descubre por primera vez. ¿Por qué lo estoy explicando? ¿Por qué lo estoy explicando? Porque el SAP se maneja exactamente igual. Entonces, para no tener que explicar cosas que ya sepáis, pues ya luego en el SAP nos moveremos exactamente igual, orbitando igual. Bueno, si lo veis por debajo, orbitando por debajo, veis que en esta parte no hay nada que sostenga este forjado. ¿Veis? Por debajo de este forjado no hay pilares. Y hay una luz bien grande. 18 metros de luz. Y no lo sostiene ningún forjado. No lo sostiene ningún pilar a este forjado. Ese forjado está colgado de esta gran cercha que cruza los 18 metros. ¿Lo veis? Esta cercha. Esa cercha está formada por perfiles en los que se enlaza la losa superior y la losa inferior. ¿Lo veis, no? Y luego aquí hay unos muros. Este verde también es otro muro. Y otro muro en este otro extremo. En la planta superior, pero que no bajan abajo. Son muros apeados que no llegan a bajar abajo. Eso podemos plantearnos que es un problema estructural, porque el muro, ¿dónde transmite su carga? Parece que va a romper el forjado, pero en realidad no lo rompe, sino que a veces le ayuda. Porque lo que está haciendo ese muro es, este muro de hormigón está conectando la losa de arriba con la losa de abajo, formando un conjunto tridimensional más rígido. Una especie de gran perfil en H, siendo el ala superior el forjado de arriba, el alma el propio muro y el ala inferior. ¿Veis que es una H? Grandota. Esta H es un macroelemento que surge de la unión y del trabajo conjunto de distintos elementos estructurales. Y así que aquí una losa que recibe un muro encima no es que recibe una carga, es que le permite conectarse con la losa de arriba y formar un elemento más rígido. Este truco de hacer macroelementos a partir de la unión de elementos estructurales no es fácil de prever a priori, pero el SAP lo entiende y nos va a decir exactamente qué es lo que pasa cuando lo ejecutásemos así. Es el truco utilizado, por ejemplo, cuando hicimos la casa de Fran Silvestre en el acantilado, que tiene 18 metros de luz, se resuelve con una losa de 40 centímetros nada más porque conectamos la losa de arriba con la de abajo con la compartimentación. Los tabiques son de hormigón y compartimentan y a la vez conectan la losa de arriba con la inferior haciendo un elemento más rígido. Bueno, ese truco vamos a ver cómo el SAP nos dice que funciona, y en el lado del edificio más alto es más convencional. Y vamos a ver aquí un poco de todo. Vamos a ver aquí muros con pilares que sostienen una losa maciza. Esto es una losa maciza, ¿vale? Luego vamos a ver aquí un forjado de vigas y viguetas. Si lo vamos a ver por debajo se ve mejor. Viguetas, ¿lo veis? Las viguetas aquí abajo, con capa de compresión. Este forjado de aquí es de viga y vigueta. Aquí arriba tenemos un forjado de chapa arrecada colaborante, no sé si lo veis, que apoya encima de perfiles metálicos. Y por último arriba tenemos un sistema de cerchas, liberamos los pilares, veis que aquí hay 4 filas de pilares y arriba solo llegan las extremas, de manera que para sacar una gran luz aquí arriba, de sala de lectura o de biblioteca, como queramos imaginarlo, pues utilizamos unas cerchas de un extremo a otro. Y esas cerchas, de 1 metro de canto las hemos planteado, sirven para apoyar encima, vamos a verlo desde abajo, correas y sobre ellas un panel sándwich. ¿Vale? Tenemos un poquito de todo. ¿De acuerdo? ¿Habéis entendido entonces cuál es el modelo? Las dimensiones y la geometría concreta y toda la información de carga incluso de esta estructura está en el PDF. ¿Vale? Aquí en el PDF vamos a poder ver la geometría, que se basa en una modulación muy rígida. Para simplificar ahora la construcción del ejemplo, veréis que tienen 4 ejes verticales, el 1, el 2, el 3 y el 4, que se separan 6 metros entre sí. Y los ejes horizontales, desde la A hasta la I, se separan todos 4 metros entre sí. ¿Vale? Casi todo está modulado a los ejes. Va, empieza en eje y termina en eje. Esto lo he hecho para simplificar. Pero hay alguna cosa que se queda, como por ejemplo este hueco de aquí arriba, se queda a 1,5 del borde, entonces está acotado. O en este caso, por ejemplo, este va a 2. O si hay alguna otra cosa, pues ya os la diré y si falta por acotar, pues lo vemos. ¿De acuerdo? Lo que está sombreado son los forjados y los huecos pues no están sombreados. Y lo que, os repito, los muros que se ven aquí, pilares, son los que hay debajo de la losa. Estamos viendo el forjado de losa, es decir, estamos viendo este nivel, el cota cero, con la estructura que hay por debajo de ella. Es decir, estamos viendo realmente esto. En la primera hoja del PDF lo que se ve es esto. ¿De acuerdo? Bien. Vale, pues entonces vamos a ver cómo se modeliza en SAP y cómo se modeliza en AutoCAD, para poder pasarlo al SAP.
En realidad es muy sencillo. La clave está en que el SAP solo va a entender dos entidades. Solo podemos utilizar dos entidades, que son la entidad línea y la entidad 3 de cara. No podemos hacer nada más. No podemos utilizar bloques, no podemos utilizar sólidos, no podemos utilizar textos, ni sombreados, ni polilíneas, ni regiones, nada. Solo línea y 3 de cara. Las dos únicas entidades que se pueden utilizar son línea y 3 de cara. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues ¿para qué? Para que las líneas representan las barras de la estructura, ¿vale? Las líneas serán las que representarán las barras de la estructura, como por ejemplo, ¿qué? Pilares, vigas, viguetas también, son barras, son elementos lineales. ¿Cuándo es un elemento lineal? Cuando es suficientemente más largo que cualquiera de sus dimensiones de la sección. Entendéis todo lo que es una barra, ¿no? Una barra de estructura la habéis visto 1000 veces en modelo. Pero, por ejemplo, viguetas, nervios, tunchos, brochales, pilares, lo que he dicho, y vigas, e incluso la celosía, los elementos de la celosía van a ser líneas, van a ser barras. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve la 3 de cara? Para los elementos superficiales, lógicamente. La 3 de cara es una entidad que no habéis utilizado casi nunca en AutoCAD, porque sois ya de una generación que ya tiene en el AutoCAD los sólidos incorporados. En mi época no había sólidos, y todo lo que se construía en 3D te lo construías con 3 de caras, que son como las 3 de caras son planos opacos, porque van a servir cuando hacemos ocultación de líneas, vamos a ver los que son opacos, son planos cerrados de 3 lados o de 4 lados nada más, o sea, triángulos o trapecios o rectángulos o cuadrados, según cómo sea la geometría. Con esas dos entidades, y solo con esas dos entidades, se puede construir el modelo de prácticamente cualquier cosa. Y he hecho de todo. He hecho fuentes, he hecho árboles, he hecho edificios, obviamente, pero he hecho pasarelas, puentes, de todo se puede hacer. Lo único que hay que saber es utilizar bien esas dos herramientas. Solo es necesario eso. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Es un poco de sentido común, y cuando veamos que una cosa es mucho más larga que su sección transversal, lo hacemos con línea. Pero cuando ya veamos que su sección transversal es del orden de magnitud, que quiere decir que puede ser a lo mejor la tercera o la cuarta parte de su longitud, a lo mejor nos vale la pena hacerlo con elementos finitos. La diferencia entre elemento finito, que son 3 de caras, y las líneas es que todo lo que habéis aprendido hasta ahora en estructuras, y creo que todavía sigue así, todo lo que aprendéis de estructuras en la carrera se basa en modelos de líneas, modelos de barras. Todo lo que habéis visto en estructuras 1 y estructuras 2, y casi os diría que en estructuras 3 y construcción 3, son elementos lineales, barra, que se gobiernan por la ecuación de campo de la resistencia en materiales, que lleva a las leyes de esfuerzos de axiles, de momentos, de cortantes, a la deformada, todo eso de líneas, de barras. Pero si queremos un análisis de estructuras más complejo o más completo, podemos utilizar también una extensión de ese análisis, de esa resistencia de materiales, en elementos finitos, que son elementos superficiales. ¿De acuerdo? Eso no se da no se da en ninguna asignatura de la escuela, pero es prácticamente imprescindible para modelizar actualmente estructuras reales. Casi todo lo que son estructuras reales llevan algo de elementos finitos y pueden convivir. Elementos finitos no significa que se tenga que hacer todo con elementos finitos, sino los elementos superficiales de nuestra estructura con 3 de caras que sean elementos finitos, y los elementos lineales con barras. Y eso convive en el mismo modelo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Voy igual súper lento, ¿no? Porque os veo que este tío está soltando un rollo que nos lo sabemos ya. Fenomenal, sois muy buena gente, así que me aguantáis un poquito y además así afianzamos los conocimientos. Bueno, pues vamos a hacer, cogiendo y ya sabiendo cómo se va a dibujar esto, vamos a intentar organizarnos. Vamos a empezar en un dibujo nuevo, o sea que todos abréis AutoCAD, y vamos a empezar a construir este modelo, pero no como está aquí, que está en sólidos. Veis que aquí está en sólidos y extrusionado y todo muy bonito, real, tridimensional. No, vamos a hacer los ejes, los planos eje y las líneas eje de los elementos de esta estructura para pasárselos al modelo de AutoCAD, y de ahí pasarlo al modelo de SAP. Entonces empezamos un nuevo dibujo. Vale, pues empezamos un nuevo dibujo. Bien, ¿cómo vamos a trabajar en el dibujo? Aunque solo utilicemos líneas y 3 de caras, que son dos entidades que parece que pueden ser planas, en realidad las vamos a dibujar en el espacio, en su posición concreta. Es decir, que un pilar de 3 metros de altura hay que dibujarlo perpendicular al suelo y de 3 metros de altura. ¿Vale? No se dibuja en el suelo, no es una estructura plana, sino que vamos a dibujar tridimensionalmente. Eso significa que lo más conveniente
es dibujar y trabajar en 3D. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponernos en una perspectiva isométrica. O con órbita nos vamos a poner en una perspectiva que podamos ver que estamos en 3D. Se ve muy fácilmente con el icono del sistema de coordenadas. Ahí vemos que estamos en 3D, ¿vale? Entonces nos ponemos así ya en una vista en 3D porque si no es muy difícil de organizarse, de ver lo que estamos dibujando. Vale, vamos a crear capas y vamos a hacer una capa por cada tipo de elemento distinto que vamos a tener en la estructura. De manera que, por ejemplo, una capa va a ser los soportes, otra capa van a ser las vigas, otra van a ser las cerchas, otra van a ser la losa, las losas, los muros, ¿vale? Vamos a ir haciéndolas conforme las vayamos necesitando. Vosotros, si podéis seguirme, ¿tenéis todos AutoCAD ya en marcha? Perfecto. Pues empezamos creando la capa soportes. Entonces, creamos una capa, yo la voy a llamar ST soportes por una manía mía, que es que todas las capas de estructura del modelo las llamo ST por delante. Y entonces, cuando las meto dentro de un modelo que tiene otras capas, si un arquitecto me ha pasado sus plantas y alzados y secciones en un DWG, yo puedo trabajar en base a su geometría, la puedo trabajar sin salir creando nuevas capas. ST soportes, le voy a dar un color que sea identificativo. Para mí los soportes los voy a dibujar en rojo. Pues la primera que cojo, la primera capa, la primera la pongo en el color 1, la segunda en el color 2. Hay gente que tiene más gusto para los colores, yo no tengo mucho gusto, así que asumidlo, vosotros elegid lo que queráis. Van a salir aquí una estructura en color rojo los soportes. Bien. Los soportes, si los vemos aquí, están ubicados, fijaros que en esta planta, en la planta de sótano, solo tenemos 3 soportes, ¿vale? La altura la vamos a estimar, o si no está en el enunciado indicado, lo podríamos medir en el 3D, de 3 metros, ¿vale? Vamos a hacer pilares de 3 metros de altos. ¿Y dónde hay que hacerlos? Pues fijaros dónde están. Vamos a tomar todos como referencia esta esquina de aquí abajo, la esquina inferior izquierda de la planta, como 0, 0, ¿vale? Como todo está modulado a estos ejes, es muy fácil. Esta es la 0, 0. De manera que este pilar está en el 12, 4. ¿Entendéis? Vale. Pues ¿cómo se hace eso? Pues vamos a hacer una línea. Ahora, bueno, elijo la capa soportes y vamos a hacer una línea desde... Perdón, línea desde 0... No. Línea desde 12,4,0, que es la posición en planta y de altura 0, a 12,4, menos 3. ¿Qué significa esto? Las coordenadas del nudo de arriba y las coordenadas del nudo de abajo. ¿Vale? No sé si lo he hecho bien, no lo he hecho bien. No sé qué le he puesto. Línea desde 12,4,0 a 12,4, menos 3. Vale, en esta versión de AutoCAD, no sé por qué, la tengo recién instalada y vamos a hacerlo de una manera más fácil. Desde 12,4,0, es que no sé por qué tengo activado que todas las distancias, en vez de las coordenadas en valor absoluto, las pone en valor relativo, todas las ternas de vector que le pongo, y entonces me lo está haciendo mal. Pero vamos a hacerlo como de verdad se debe de construir. En vez de por coordenadas, que es muy rollo, veis que es un poco rollo tener que teclear las coordenadas y que te puedes equivocar, como me está pasando a mí, que no la toma bien. He puesto el pilar en cualquier punto, me da igual donde esté, podéis hacerlo donde os dé la gana, podemos pinchar donde queramos, y yo tengo activado una utilidad o una ayuda de AutoCAD para dibujo que es la utilidad polar. ¿Sabéis la referencia de objetos polar? No. ¿El orto sí que os suena? Sí, el orto sirve para construir líneas que solo son ortogonales dentro del SCP en el que estás trabajando, dentro del sistema de coordenadas en el que estás trabajando, pero no te permite salirte del SCP, ¿vale? Es ortogonal en el sistema de coordenadas personal, que para dibujar en 2D está muy bien, pero para dibujar en 3D el orto no vale, es mejor el polar. El polar es el siguiente, si lo activáis aquí abajo, es este que tiene un circulito, un círculo con un ángulo como abierto. Si lo activáis, es bueno tenerlo activado. Os voy a enseñar cómo se trabaja con él y es mucho más rápido que las coordenadas, que ya veis que ni siquiera he podido empezar a hacer la primera línea con coordenadas. Una vez habéis activado el polar, lo tenéis todos activado. El polar lo que sirve es para que cuando estéis dibujando, cualquier dimensión la podéis poner apuntando con el ratón en la dirección en la que queráis que vaya. Y mientras se acerque lo suficiente
a los ejes cardinales, lo va a entender. Por ejemplo, yo voy a hacer, mirad lo que voy a hacer, línea desde donde me dé la gana, da igual, y la voy a hacer de 3 metros de altura. Fijaros que si acerco el ratón hacia lo que parece la vertical, ¡pam!, sale una línea a puntitos, ¿veis? Y captura esa dirección ortogonal. Si me acerco a lo que es la dirección del eje X, que es el rojo, la captura. O si me acerco a la del eje Y, la captura. ¿Lo entendéis? Vale, si me pongo en vertical hacia arriba y aprieto 3 Enter, lo que hace es una línea de 3 unidades de longitud en la dirección en la que estaba apuntando y capturado la dirección del ratón. ¿Vale? Así es como vamos a trabajar, que es mucho más cómodo. Entonces, tengo ya el primer pilar ahí puesto. Me da igual cuál sea, puede ser este de aquí. ¿Cómo construir este? Pues esto sí que es fácil, es 6 hacia aquí y 4 hacia arriba. 6 hacia la izquierda o dirección X, 4 hacia arriba o dirección Y. ¿Vale? Pues lo copio, la orden copiar, y lo muevo. Lo cojo cojo cualquier punto y con polar puedo capturar la dirección del eje X y poner 6. Pero ahora lo muevo 4 en perpendicular en dirección Y. ¿Vale? De distancia desde este punto hasta este punto tiene que ser menos 6 más 4, que es lo que he hecho. 6 en dirección X, no se ve nada, ¿verdad? Muy bien. Me tenéis que tener más confianza y decirme, David, no se ve un pimiento, lo que estás diciendo no se entiende nada. De verdad, confiad en que yo no muerdo y además me ayuda seguro a hacerlo mejor. Vale, se ve mejor ahora, ¿no? Vale, lo que he hecho es, en cualquier punto del espacio he creado una línea de 3 metros de altura y luego la he copiado 6 y 4. Y ahora tengo que coger, tengo este pilar, he hecho este, ahora tengo este, voy a hacer ahora el tercer pilar, que es más 6 y más 4. Pues nada, cojo este, lo paso 6 hacia la derecha y luego lo muevo 4 hacia arriba. ¿Cómo? Con el polar es muy fácil. Y me aseguro que eso está quito la rejilla, en distancias correctas. Desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? O si no contestáis es que sí que hay dudas o que no hay dudas. Que no. Perfecto, hombre. Hay alguien ya que habla, Manuel, con una voz fuerte, pone las cosas en su sitio. A ver, vamos a seguir. Vamos con los muros. Ya hemos hecho los pilares de la primera planta. He empezado por donde me ha dado la gana. Podríamos haber empezado en otro sitio, pero los he construido aquí. Vamos a coger ahora y vamos a hacer la capa ST muros. ¿Vale? ST muros. De color, pues el segundo color que le toca, el amarillo. Y la pongo como capa actual para dibujar los muros. Bien. ¿Los muros qué son? Este muro, ¿cuánto mide de largo? 3 veces 6 son 18 metros. ¿Vale? Voy a construir un muro de 18 metros de largo y 3 de alto. ¿Cómo se hace? Y ahora es donde empezamos a ver qué es un elemento finito. Se hace con la entidad 3 de cara, no se hace con líneas, se hace con la entidad 3 de cara. Entonces, la entidad 3 de cara se puede generar en AutoCAD escribiendo 3 de cara y Enter. O, si queréis de manera cortada, igual que línea la manera cortada es L Enter, pues aquí es 3C Enter. 3C es lo mismo que 3 de cara. Vale. ¿Dónde vamos a construirla? Bueno, por ahora la voy a poner donde me dé la gana y luego ya la moveré a su sitio. Voy a construir la orden de 3 de cara, le he dado 3C Enter, pincho cualquier punto, me da igual dónde por ahora, ¿eh? Luego lo muevo. Pincho cualquier punto, muevo 18 en dirección X, capturo la dirección vertical con el polar, veis que la capturo, la vertical 3, vuelvo a capturar la dirección X, pero hacia atrás y pongo 18 y se ha generado una 3 de cara que ahora es la que no se ve. Vamos a ver cómo se puede ver esto mejor, para que no vayamos un tanto a ciegas, porque el amarillo con el fondo no se ve muy bien. Y es que vamos a activar la visualización en modo conceptual. ¿Sabéis cómo se cambia el modo de visualización? Desde este menú que aparece en el área de dibujo, se puede activar conceptual. Vuelve al negro y le voy a cambiar el color. Voy a poner un gris. Más que el blanco voy a poner un gris. Vale. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve? Cuando ponemos conceptual, la 3 de cara se os tiene que ver opaca. ¿Vale? Podemos orbitar y tiene que poder tapar lo que haya. ¿Lo veis, no? Vale. Vamos a colocarla en su sitio, claro. Entonces, movemos y utilizando siempre referencia a objetos, punto final y punto intersección, etcétera,
la pongo con respecto a este pilar, la he puesto aquí, en la esquina inferior izquierda con respecto a aquí, y ahora la voy a mover 8 en dirección Y y 6 en dirección X. Hacia abajo 8 y hacia aquí 6. ¿Lo veis? ¿Entendido? En principio vamos a revisar que la posición es la correcta. La distancia desde este punto, es la esquina inferior izquierda del muro, al pilar más cercano por la izquierda sería 6 y 8, que es 6 y 4 y 4, 8, está bien. ¿De acuerdo? ¿Hemos hecho el muro? ¿Alguna duda de cómo se hace el muro? No, ¿verdad? Pues vamos a hacer muy fácil ahora. Sí. 18 de ancho y 3 de alto. Pues vamos a hacer ahora muy fácilmente la caja exterior de todo esto. La caja exterior es un muro aquí y arriba del todo otro muro en paralelo. Pues vamos a copiarlo. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 módulos de 4 metros son 32 metros. Así que voy a copiar esto y con polar es muy fácil. Capturo la dirección en Y y pongo 32. Ya tengo el muro opuesto. Y ahora voy a unirlos con 3 de cara de nuevo, desde el punto final, punto final, punto final y punto final. Ahí tengo uno y lo copio al otro lado. ¿Veis? Se trata nada más y nada menos que hacer los muros, y ahora veremos los forjados, etcétera, los elementos superficiales, y en este caso estamos hablando de los muros, hacerlos con 3 de caras. Solo hay que posicionarlos bien en el espacio, eso sí. Y muy, muy importante, dibujad con precisión, con referencia a entidades. Si hay algo que, aunque parezca que está muy cerca, pero no está exactamente en el mismo punto, el SAP lo entenderá como que está desconectado. Y luego se nos desmontará toda la estructura. Es decir, aunque nosotros digamos, pero si está una milésima, da igual. Una milésima es suficiente para él para entender que tú quieres una desconexión. Para querer una desconexión basta con separarlo un poquito. Entonces, ojo con la precisión al dibujar, siempre utilizando referencia a objetos. Bien. ¿Algún elemento más estructural hay que poner? Sí, hay que poner estos 3 muros de aquí, que sí que en esta zona sí que apoya en este y en este muro. ¿Vale? En el otro lado no hay más muros. Los que se ven están a rayitas, están a trazos, porque son superiores. Son muros que hay encima. Acordaos que eran esos muros que no llegaban al sótano. Pero estos que están sombreados sí que llegan hasta abajo. Intentad construir vosotros estos 3 muros. A ver si los podéis hacer, sin que yo os diga nada. En la misma capa muros, claro. Bien, en algún momento, por si acaso, guardad el modelo. Porque si no, igual vais y se nos cuelga y hemos perdido el trabajo hasta ahora. De todas formas, está preparada la clase para que poco a poco, conforme vayamos avanzando cada sesión, no hace falta, si alguien se ha perdido en alguna sesión, no pasa nada, podrá empezar cada sesión con un modelo completo hasta donde hayamos llegado. ¿Vale? ¿Habéis podido hacer esos muros? ¿Cómo van? ¿Difícil? No, ¿verdad? Hay muchos que ya os veo que ya lo domináis. Perfecto. Bien, hasta ahora ha sido fácil, porque hemos hecho los muros completos. Alguno se podría preguntar, y estaría bien que alguno se plantease, este muro perimetral que hemos hecho de largo desde aquí hasta allá, 32 metros de largo, ¿no convendría haberlo hecho en trozos más pequeños? Por ejemplo, un primer trozo aquí, luego otro trozo aquí y otro último trozo. Es decir, ¿no podríamos haber dividido esto en 3 tramos? Uno para este primer tramo corto, uno segundo aquí y un tercer tramo más largo. Pues sí, en realidad así es como debíamos haberlo hecho. ¿Por qué? Y esto es importantísimo.
Lo que pasa es que lo vamos a dejar así porque el SAP tiene herramientas para hacer eso automáticamente por nosotros. Pero ojo, deberíamos de tener presente que todo lo que no esté conectado en el modelo de AutoCAD, en principio, no está conectado para SAP. ¿Qué quiere eso decir? Quiere eso decir que, por ejemplo, este muro y este muro, los que están en perpendicular, que se tocan, en geometría se están tocando, no comparten ningún vértice, ¿verdad? Los 4 vértices de esta 3D cara no coinciden con ninguno de los 4 vértices de esta otra 3D cara. Por lo tanto, no están conectados. En SAP, todo lo que queramos que esté conectado tiene que compartir vértice con otra cosa. Por ejemplo, si queremos que un forjado se apoye en este pilar, vértices de las 3D caras del forjado tendrán que coincidir con ese pilar. Sin embargo, el SAP tiene herramientas para una 3D cara que hayamos hecho demasiado extensa, demasiado grande, subdividirla de manera que encaje con los puntos con los que tiene que encajar. Y no pasa nada, en principio lo podemos hacer. No es del todo una herramienta en la que podamos confiar al 100%, porque es una operación geométrica que a veces compleja, pero si dibujamos con mucha precisión y el modelo es sencillo como este, sí que lo podemos hacer. Os iré dando indicaciones de qué es lo mejor para cada caso. Pero vamos a dejar que los muros, porque quiero explicaros cuando lleguemos el segundo día ya haremos una prueba de cálculo, pero ya quiero explicaros qué es lo que pasa cuando dibujamos así. Pero es mucho más rápido de poder dibujar de esta manera. Bien, hemos terminado los muros de esta planta y los pilares de esta planta. Vamos a dibujar ahora ya los forjados. Y los forjados son, si os fijáis, el forjado en esta zona es una losa, si nos acercamos al texto, una losa maciza de 25, que cubre todo el espacio este, dejando un hueco aquí, un hueco, y volando un poquito hacia el patio interior. ¿Cómo hay que dibujar esto? Y ahora podríamos hacer de la siguiente manera. Podríamos hacer una 3D cara grande, bueno, salvo el hueco, una 3D cara grande podría funcionar, sí, también podría funcionar, pero es introducirle al SAP demasiadas exigencias a su herramienta de depuración de la geometría. Vale la pena que nosotros hagamos un poco de esfuerzo. Nos lo agradeceremos a nosotros mismos cuando veamos que no perdemos precisión, porque si no el SAP a veces pierde precisión a la hora de hacer esas operaciones. Entonces, ¿cuál es la dimensión que tiene que tener un forjado para poder ser incluido como una 3D cara dentro del modelo? ¿De acuerdo? ¿Cuál es? La mínima que asegura que sus vértices están en apoyo en algo. Y entonces, ¿eso qué significa aquí? Bueno, antes de eso vamos a generar la capa ST losas. De color, para mí, el color verde, que es el 3. La elijo como capa por defecto ahora. ¿Y cuál es el tamaño mínimo que tiene que tener? Pues fijaros, voy a empezar en esta arista, en este vértice, en el inferior izquierdo. Si empiezo ahí, podría decir, ¿sería suficiente con hacer esto y esto, por ejemplo? ¿Qué le pasaría a esta losa? Que se apoyaría, estaría solo apoyada en sus 4 vértices. Aquí apoyaría en algo, no, aquí ni siquiera apoyaría en nada, porque este vértice no es compartido por nadie más. No hay ninguna otra 3D cara, ni muro, ni pilar que compartan. Aquí no se apoyaría, caería y resbalaría con respecto a este muro. Fijaos que eso parece contraintuitivo. Pero si está tocando, ¿cómo es posible que si está tocando geométricamente no lo reconozca el SAP? Le podemos decir, y hay herramientas dentro del SAP para decirle, lo que geométricamente se está tocando, conéctamelo. Sí se le puede decir. Pero a veces esto, salvo que sea una geometría muy sencilla como esta, a veces no funciona. A veces dibujamos con una pequeña falta de precisión o el proceso de exportación en DXF genera una falta de precisión que ya nos lleva a que el SAP no lo sabe reconocer. Entonces, ojo, si queremos de verdad que las cosas se apoyen entre sí, lo mejor es no ir ahí, que estaría apoyado en los otros 3 vértices que sí que comparten vértice. Fijaros que esta esquina sí que está compartida por este muro. Ahí este muro y este forjado comparten este vértice. Pero aquí no se va a apoyar. Fijaros que en este punto no se apoyaría. ¿Por qué? Porque no comparten vértice. Los 4 vértices de la 3D cara verde están en los extremos, no hay en medio. Vale, entonces, conclusión. ¿Cómo tenemos que hacer el forjado? Lo tenemos que hacer del tamaño más pequeño posible, o más grande posible, según como lo veamos, que asegure que sus 4 vértices están en contacto con cosas en las que se apoyan. Y aquí esa celda es la de 4 por 6, que sería de aquí a aquí, de aquí a aquí, y luego 6 en esa dirección. Vale, me diréis, bueno, ¿aquí en dónde se está apoyando? Pues generalmente se está apoyando solo en este punto, que comparte con el muro, en este otro vértice que comparte con el muro, este también, pero este de aquí no se está apoyando. Bueno, pues eso nos lo tendrá que arreglar el SAP. Pero al menos hemos ido avanzando
3 de los 4 puntos están bien apoyados. Con esa celda, ahora lo copiamos, fijaos que es muy fácil copiarlo, perdón, no sé dónde lo he copiado, y para no equivocarme lo vuelvo a hacer, copiar esta 3 de cara, pues desde ese vértice, a ese vértice, a ese vértice, a ese vértice, y de aquí a aquí. Hemos rellenado todo con 3 de caras, nos falta el voladizo, el trocito de voladizo que hay, que mide 2 metros de voladizo, y el trocito de forjado que tenemos aquí que mediría 1 metro. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer la 3 de cara esta, la copiamos y luego la estiramos. Estirar, sabéis estirar de los pinzamientos, ¿verdad? Perfecto, pues entonces con polar es muy fácil, de estirando los pinzamientos. Y la orden estira, pero no de pinzamiento, sino la orden estira de estira, ¿la conocéis? Es muy útil para cambiar la geometría. La orden estira, haciendo una ventana de captura. ¿Sabéis la diferencia entre ventana y ventana de captura, no? No. La ventana de ventana es la que hacemos hacia la derecha y coge solo lo que esté completamente dentro de esa ventana. Y la ventana hacia la izquierda es de captura y coge todo lo que toque esa ventana, aunque no esté completamente dentro. ¿Vale? Pues en la orden estira solo podemos utilizar, solo va a modificar aquellos vértices que estén dentro de la ventana de aquellas entidades que hayamos capturado con la ventana de captura. Si hacemos ventana de ventana no coge nada, pero con captura seleccionamos esto. ¿Y qué vértices son los únicos que están dentro de esa ventana? Los finales de estas 3 de caras verdes. Así que podemos ahora con polar mover esos dos hacia atrás y se estira sin cambiar el resto de la geometría. Practicar con el estira, que es la herramienta más poderosa de dibujo de AutoCAD, o de las que más partido se le sacan, sobre todo cuando es una geometría ortogonal. El estira es como los pinzamientos, pero haciendo con una ventana directamente todos los vértices. Vale. Vamos al otro lado. En el otro lado tenemos también una losa y por lo tanto estamos en la misma capa, y fijaos cómo es. ¿La podéis reconstruir vosotros, la del otro lado? Ojo que el hueco ahí para una escalera es de 1,5. ¿Qué tal lo habéis visto? No es difícil. Realmente hay muchas cosas que he dicho que estamos haciendo y que hemos dado por supuestas, y a lo mejor ahora os podréis preguntar. Si a alguien se le ocurre alguna pregunta, yo intento responderla. Hemos ido rápido, pero hemos visto que las losas, 3 de caras. ¿De qué tamaño? Mientras que los muros los hemos hecho todo lo largo que hemos querido, las losas las hemos hecho más pequeñas. Podríamos haber hecho al revés, intentar hacer las losas más grandes y el muro más pequeño que asegure el apoyo. Pero no, la recomendación que os hago es al revés. Intentar que siempre los forjados, la 3 de cara de forjado rellena el espacio que hay entre sus puntos de apoyo. Siempre intentamos rellenar el espacio que hay entre sus puntos de apoyo. ¿Vale? Bien, hemos hecho losas, muros y pilares. No ha dolido. Por ahora no ha dolido y es bastante sencillo, ¿verdad? A nadie se le ha ocurrido preguntar, o se le ocurre, lo que pasa es que os veo tímidos conmigo. De verdad, confiad que no muerdo. A nadie se le ha ocurrido preguntar si hemos dibujado la 3 de cara de la losa en la cara superior de la losa, en el eje de la losa o en la cara inferior. Los muros sí que entiendo que todos habéis visto por el PDF que los hemos dibujado a eje. Y los pilares también los hemos puesto en su eje. Sí, es así como se suele dibujar. Se suele dibujar haciendo que las líneas corresponden a los ejes de los elementos. ¿Vale? Eso es bastante sencillo. Pero las 3 de caras, ¿a qué corresponden? En los muros corresponden a los ejes, pero en los forjados, la 3 de cara, al igual que las vigas que pudiese haber, o los tunchos, los brochales, todos se dibujan en el mismo nivel. En el mismo nivel que corresponde a normalmente podemos elegir o la cara superior o la cara inferior o el nivel intermedio. Yo os recomiendo considerar siempre la cara superior del forjado. No pasa nada, no hay mucha diferencia y en este curso no vamos a ver cómo se pueden cambiar esa posición, no lo vamos a poder ver, pero no genera gran diferencia.
pero vamos a suponer que es la cara superior. Es decir, que la cota 0, que es para mí la cara superior del forjado, es la que hemos dibujado. Y de ahí hemos bajado 3 metros hasta la cara superior de las zapatas. Siempre de cara superior a cara superior, ¿vale? ¿Os surge alguna duda de todo lo que hemos visto hasta ahora? No, ¿verdad? Esto es sencillo. Hasta ahora hemos hecho una cosa que parece bastante fácil, porque son muros de hormigón macizos, 3 de cara maciza. Forjados de losa maciza, pues 3 de cara maciza. Y los pilares, que son líneas, pues son líneas, son elementos barra y son líneas. Vamos a ver cómo vamos avanzando y vamos subiendo, cómo esto cambia. Aunque todavía nos queda, del mismo tipo que estamos utilizando hasta ahora, todavía nos queda construir el forjado de la parte pequeña en la planta siguiente. A ver, tú. Estos todavía no. Vale, vamos a hacerlos ahora, ¿vale? Entonces, en el PDF pasamos a la siguiente página y entonces nos dice, aquí en el forjado, esta losa superior, que también tiene un hueco para el lucernario, está apoyado en estos 4 pilares, en el eje Y. Aquí, en vez de ser unos pilares, es una cercha, nos lo dice el texto. ¿Os acordáis que esa es la cercha que en 3D veíamos al principio? Esta cercha, esta la vamos a hacer con líneas, pero estos muros los vamos a construir ahora, ¿vale? Y también vamos a construir la losa superior. Los pilares, los muros y la losa superior ya tenemos las capas hechas. Solo nos faltaría hacer una capa que se llame cercha, si queremos, ¿vale? Vamos a hacer una capa que se llame cercha para meter esta cercha ahí dentro. ¿Os atrevéis a ir avanzando vosotros el dibujo de esa parte de ese modelo? La altura, creo que en el PDF lo indica que son 3 metros también, sí, 3 metros de altura. ¿Vale? Entonces ahora construimos hacia arriba 3 metros. En la capa soportes, cogemos la capa soportes y desde aquí 3 metros hacia arriba tengo un soporte. Y voy a copiar, esos 4 soportes son fáciles. ¿Vale? Aquí delante también tengo 4, no son soportes, son montantes de la cercha, los tengo que cambiar de capa. Haré una capa que se llame cerchas o ST cerchas. Entonces voy a hacer ST cerchas y le cojo el siguiente color, el cuarto, que es el cian. Y estos 4 elementos los meto en la capa ST cerchas. Vale. Voy a enchufar el portátil porque si no, igual se me queda sin batería. Vale. Bien. Tenemos ya entonces los 4 montantes de la cercha, tenemos los 4 pilares. Dentro de la capa cerchas voy a hacer el cordón superior, que veis que es una línea, y al igual que hemos hecho con los muros, aquí las líneas las vamos a hacer lo más largas que podamos para facilitarnos el trabajo, que el SAP va a tener que luego subdividirlas. Es decir, la línea deberíamos hacerla de aquí al siguiente montante para que esté conectado estos 2 montantes, y otra vez aquí, otra línea y luego otra línea. Pero vamos a dejar que el SAP lo corrija automáticamente. Si estamos dibujando con precisión, hacemos esa línea como una entera y la copiamos en el cordón inferior. Acordaros que tiene que haber, en el borde de esta losa, tiene que haber una línea, que es el cordón inferior de la... Fijaros en el 3D. Aquí hay un perfil en el borde de la losa, ¿vale? Y aquí hay otro perfil. Entonces hemos dibujado esas líneas. Nos faltan las diagonales. Perdón, que me he saltado. Nos faltan las diagonales, y las diagonales las vamos a dibujar en la capa cercha desde ese extremo hasta ese extremo, de eje a eje. ¿Vale? ¿Veis que aparecen solo 2 diagonales? No hay diagonales en el centro. ¿Sabéis eso? Que en las cerchas las diagonales sirven para que los recuadros no se deformen como rombos, como por cortante. Y eso es porque el cortante lo controlamos en los extremos, que es donde hay, y en el centro no hay casi cortante. Por eso una cercha en el centro puede no tener diagonales. Bien. Nos queda la losa de arriba, que es la misma que la losa de abajo. Si os fijáis en el PDF, esta losa cubre la misma superficie, puede estar en la misma capa, por lo tanto vamos a copiar directamente todas esas entidades. Ojo, que me he cogido también un cordón de más. ¿Y ahora qué ocurre? Que aquí arriba ahora hay 2 líneas. En la capa cerchas, si me quedo con la capa cerchas nada más, que para eso vamos a aislarla. Aquí arriba hay 2 líneas. Si miro a ver en propiedades, hay 2 líneas. Porque la he copiado sin querer
Eso no se ve muy bien, ¿verdad? Vamos a ver si podemos poner un color un poco más oscuro al fondo. Es que yo elijo muy mal los colores, ya veis. Porque con estos colores o se ven bien en negro de fondo o se ven bien en blanco de fondo, pero así más o menos, ¿vale? Lo que me ha pasado es que como he copiado todo el forjado de abajo de esta zona, me he arrastrado el cordón inferior, que aquí había un cordón inferior que era una línea. La he subido arriba, que ya tenía dibujado el cordón, y ahora hay dos líneas. ¿Qué pasa si el SAP se encuentra dos líneas en el mismo sitio del dibujo? Si son dos líneas iguales, que van del mismo sitio al mismo sitio, no le importa. O sea, no la coge, solo coge la primera de ellas. No pasaría nada, este error de dibujo no generaría problema. El problema sería si las tuviésemos solapadas. O sea, por ejemplo, si esta línea... ¿Por qué no? Si esta línea hubiese sido un poquito más corta que la otra, entonces ahora tengo una línea que va de un extremo a otro y otra línea, y otra línea que va termina en el mismo sitio pero empieza diferente. Esas dos sí que las crearía. Y cuando estuviésemos dándole propiedades, nos pediría las propiedades de esas dos barras. ¿Qué significa? Que si a las dos le damos un HB300, hay en una parte de la estructura en la que tenemos dos HB300 en el mismo espacio. Y el SAT no te va a dar un mensaje de error. Esto podría ocurrir que nos interesase para alguna circunstancia particular, hacer algo así, raro. Entonces, tened cuidado que al dibujar no generéis solapes, sino es que están totalmente intencionados. ¿Vale? Bien. Bueno, como no es el caso, lo que vamos a quitar es la que he dibujado solapada, la borramos y volvemos a activar todas las capas. Vale. Ahora tenemos la cercha y la losa de arriba. Vamos a los muros esos intermedios. Como tenemos la capa muro, solo tenemos que coger la capa muro y dibujar la 3 de cara de aquí a cuánto. No lo dice, pero es la mitad. Son 3 metros, 3 de alto también y volvemos al final. Y ese muro se puede copiar al otro extremo. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Siendo ahora un poco puristas, y con lo que yo os he explicado, diríais, bueno, si hemos hecho esto y esos muros están ahí, en realidad, en este forjado, deberíamos de haber hecho que las 3 de caras hubiesen sido así. Permitidme que lo haga ahora delante de vosotros. La mitad de largas, para que este recuadro es el mínimo en el que se consigue el apoyo. Y copiado dos veces. Sí. En realidad deberíamos haberlo dibujado así, porque ese muro nos divide el módulo y ya no es de 6×4 el módulo, sino de 3×4. ¿De acuerdo? Esto es lo que deberíamos que haber hecho. Sin embargo, lo vamos a dejar como está, no os preocupe. Si es una geometría tan sencilla como esta y dibujamos bien, el SAP va a encontrar todos los puntos de conexión que toca. Lo difícil es hacer esto cuando tenéis una geometría más compleja o cuando no dibujáis con toda la precisión. Entonces sí que puede dar lugar a que lo modelicéis, lo paséis al SAP y SAP os diga esto está desconectado. Aún así siempre hay alguna estrategia para resolverlo, ¿vale? Yo os contaré al final cómo se resuelven esas desconexiones. Lo veremos en la tercera sesión. Pero es mejor intentar ir a un término medio, o sea, ni elementos demasiado grandes ni tampoco pasarnos de subdivisiones, que luego eso siempre se puede subdividir más en el SAP. Bien, sí. En geometrías curvas hay que discretizar, claro. Cualquier cosa que sea geometría curva tenemos que convertir esa curva en un facetado y ir haciéndolo poco a poco. Sí. Cuanta más precisión le deis, más se parecerá a la curva, sí, es verdad. Pero tened en cuenta que cuantos más elementos finitos o más barras, más le cuesta calcular al ordenador. Es verdad que el SAP es el programa de cálculo más importante a nivel mundial. No os lo he presentado, la verdad es que también soy un poco... Qué mal educado, no se he presentado. Alumnos, el SAP, alumnos... No, en realidad no es tontería. El SAP, decir, bueno, ¿y por qué damos SAP? Y con eso es lo que tenía que haber empezado, pero es que vine ayer por la noche de Ecuador y ahora estoy como medio dormido. Estoy todavía durmiendo. Ayer estaba durmiendo a estas horas en Ecuador. Y entonces estoy un poco mareado, así que perdonadme y también guiadme. Es decir, si veis que me despisto, me decís, David, al lío. Bueno, pues os quería presentar al SAP, porque no os lo he dicho, pero el SAP es el programa de referencia de cálculo de estructuras a nivel mundial. O sea, si vais, ahora mismo estaba en Ecuador, allí se utiliza el SAP. En toda Latinoamérica se utiliza el SAP. En Estados Unidos se utiliza el SAP. En China se utiliza el SAP. En Japón se utiliza el SAP. Puede que alguna ingeniería tenga un software propio,
y también hay algún que otro software también bastante bueno. Pero el mejor de todos a nivel mundial, con el que se han calculado pues el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, el Estadio del Nido, yo qué sé, prácticamente todos los edificios o presas o puentes importantes del mundo se calculan con el SAP. Es el programa número 1 a nivel mundial. El único inconveniente que tiene, que está hecho en Estados Unidos y tiene normativa a nivel mundial, sí, pero en España todavía no se han fijado. ¿Por qué? Porque en España ha dominado el CIPE. CIPE se ha comido el mercado de España desde hace ya muchos años y prácticamente ningún otro software ha sobrevivido de cálculo de estructuras. Entonces, aunque SAP intenta introducirse poco a poco, le cuesta muchísimo. Y de hecho tiene un hándicap y es que no tiene normativa española. Es decir, que si lo que queréis es un programa que le deis a un botón y os calcule toda la estructura, eso no es el SAP. Eso puede ser el CIPE, con los peligros que eso encierra, pero eso puede ser el CIPE o a lo mejor otros. Pero el SAP es un programa para modelizar estructuras el más versátil de todos, el que te permite hacer cualquier cosa. Y puedes modelizar rascacielos, viviendas unifamiliares, grandes voladizos, un puente, una pasarela, un árbol, una escultura. Aquí no hay límite a la imaginación, a lo que tú quieras modelizar, y todo lo puedes modelizar. No se puede decir lo mismo de CIPE, que está pensado para edificios de mediana altura o pequeña altura y con unas condiciones muy concretas, ¿vale? Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. El CIPE tiene la ventaja de que tú le das a un botón y si tú sabes modelizar y lo haces bien y no te sales fuera de los ámbitos de validez del CIPE, tienes los planos prácticamente ya hechos. Luego hay que retocarlos siempre, pero los tienes muy avanzados. Aquí este no te genera ni un solo plano. Tienes que luego hacerlo todo a mano. Yo calculo así desde hace muchísimos años. Pero creo que es la clave para poder hacer bien los cálculos de estructuras. Confiar en que un programa, porque le des a un botón, te genere los planos, es como si le dijeras al AutoCAD. No, confío que el AutoCAD 2024, cuando dentro de 7 o 8 años tengamos el 2024, le demos a un botón y nos salgan los planos del proyecto sin haber proyectado. Para mí, dibujar es proyectar. Y dibujar la estructura es proyectar la estructura. Si no dibujo la estructura, para mí es como que no lo estoy proyectando. Supongo que a vosotros pasa lo parecido con la arquitectura. Si no estáis tocando la arquitectura a nivel de que estáis dibujando una sección para ver cómo queda, o dibujáis una planta, o intentáis ver cómo funciona a través de los dibujos. No son solo un medio para explicarle a alguien cómo es el proyecto, sino para proyectar. Entiendo que lo hacéis así, como todos los estudiantes de arquitectura hemos trabajado así. Pues lo mismo pasa con la arquitectura, que con la arquitectura pasa con las estructuras, hay que dibujarlas. Bueno, esta lucubración que estoy haciendo, perdonadme, es una excursión que me hago, me permito que todos lleguéis a este punto, pero era para justificaros que el SAP, que tiene sus desventajas, no genera planos, es el programa más poderoso que hay a nivel internacional de cálculo de estructuras. No tiene la normativa española, pero tiene una normativa europea, los eurocódigos, que en realidad son completamente vigentes en España. En España tenemos el código técnico, la EHE, pero tú puedes utilizar alternativamente el eurocódigo si quieres. ¿Vale? No es exactamente la misma normativa y hay que estudiarse un poquito para entenderla, pero podríamos firmar un proyecto con el eurocódigo. Yo os digo, el eurocódigo de hormigón no se parece tanto a la EHE, ¿vale? No es tan parecida. Se ha sacado más del Model Code y es más parecida a la normativa inglesa que a la española. Pero el eurocódigo de acero es casi lo mismo que el código técnico, casi igual. Entonces, las comprobaciones que hace el SAP de estructura metálica son perfectamente válidas para cumplir la normativa del código técnico. Y eso os explicaré al final, en la última sesión, que lo que le dejaremos al SAP es que nos compruebe todos los perfiles metálicos de la estructura. Eso lo puede hacer y lo hace perfecto. ¿Vale? Bien, pues sí, os he presentado el SAP, es un programa de cálculo tridimensional completo, muy avanzado, tan avanzado que es que nosotros no vamos a tocar ni la superficie, casi estamos tocando la superficie. Y yo, de hecho, llevo calculando estructuras pues con el SAP desde el 2006 o por ahí, y 10 años, y lo utilizo nada más que a lo mejor en un 20% de lo que puede. Puede hacer cosas muy avanzadas, como cálculo no lineal geométrico, cálculo no lineal material, puedes utilizar cargas en el tiempo, cálculo dinámico, bueno, tiene de todo. Lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar solo lo que es propio de estructuras de edificación convencionales o incluso ciertamente singulares, como muchas de las que hago yo, de grandes voladizos así, que se pueden calcular de manera convencional, es decir, en teoría de primer orden, de pequeños movimientos, etcétera. Eso es lo que vamos a utilizar del SAP. Pero os permite, la verdad es que prácticamente todo. Bueno, una vez hechas las presentaciones, no sé si os asusta o no os asusta lo del SAP, pero le vamos a ir quitando el miedo conforme vayamos utilizándolo. Ahora sigamos con el modelo, ¿vale? Vamos a ver el siguiente forjado que hay que modelizar, que es el que hay en esta planta al otro lado. Y es un forjado de viga y vigueta con bovedilla, ¿de acuerdo? Vale, veis que aquí hay unas vigas planas
de 70 por 30, el forjado es de 25 más 5 es de 30, de intereje 70, y hay vigas planas de 40 de ancho en los extremos y las centrales son de 70 por 30. Y los pilares todos son de 30 por 30. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a construir esto. Tendremos que hacer la capa, vamos a empezar con los pilares y las vigas, ¿de acuerdo? Empezamos con los pilares y las vigas. Los pilares ya tenemos la capa de los pilares, de hecho voy a poder copiar un pilar cualquiera porque me da igual que el pilar sea de hormigón que de acero, que luego ya le daré las propiedades en el SAP. Ahora son solo las líneas que representan esos pilares y están en cada uno de estos vértices de cruce. Tenemos un pilar. Vamos a hacer la capa vigas, que va a ser de color azul marino. Y, perdón, la capa vigas son líneas, como hemos dicho antes, de un extremo a otro, no pasa nada, él las va a interrumpir en los apoyos de los pilares. Y tanto si es una viga de hormigón como si es de acero, se hace igual, es una línea en su eje, en este caso al nivel del forjado, de un extremo a otro. ¿Lo veis? ¿Cómo lo vais? ¿Cómo lo veis? Hecho las vigas, vamos a hacer las viguetas. Bueno, antes vamos a hacer los zunchos, que tenemos zunchos en los bordes. Pues vamos a hacer la capa zunchos, ST zunchos, de color magenta, que es el 6, y en la capa zunchos hacemos el zuncho de un extremo a otro y el zuncho en el otro borde de un extremo a otro. ¿Lo veis? Los zunchos. Hay también zuncho para bordear este hueco. Hay un zuncho aquí y otro zuncho aquí. ¿Vale? Pues entonces, acordaros de también hacer los zunchos entre esos pilares. De aquí a aquí es un zuncho y de aquí a aquí es un zuncho. ¿Cómo lo veis? Sí, hemos hecho una capa de zunchos. En realidad, es una buena pregunta. ¿Cuántas capas hacemos? Pues yo os recomiendo no hacer excesivamente capas, hacer las capas que os permitan organizaros luego en el dibujo como si fuese un dibujo, bueno, como lo estamos haciendo ahora en el AutoCAD, que está en 3 dimensiones con líneas y 3 de cara, que os permita, si queréis aislar una parte, pues trabajar con ella de manera más cómoda. Yo lo suelo hacer por entidades, tipos de entidades. Entonces, ¿los zunchos tendrían que estar en una capa diferente de las vigas? No es necesario. Al SAP le da igual el nombre de la capa. De hecho, no va a saber qué nombre de capa le hemos dado en AutoCAD, le da igual. Solo que si están capas diferentes nos lo va a importar como entidades de un grupo diferente que podremos aislar para verlo aisladamente, como con aislar capa, ¿no? Pero le da igual que lo que le hayamos metido en la capa sean pilares y vigas a la vez. No por el nombre de la capa le va a asignar una propiedad de pilar o de viga, ¿eh? No penséis eso. Las capas son para nuestra propia utilización las que queramos. ¿Podríamos haber hecho los zunchos en la misma capa que las vigas? Sí. Luego lo único que pasa es que cuando trabajemos sobre las vigas tendremos que darle una sección a esta de 40 por 30, a esta de 70 por 30 y a este, pues creo que es de 20 por 30 o de 25 por 30, ya no me acuerdo el zuncho de cuánto es, en el PDF se ve, de 20 por 30. Sí, podrían ser todo vigas. La viga 70 por 30 es la más grande, la 40 por 30 es una más pequeña y el zuncho de 20 por 30 es como una viga más pequeña. Y no hacer la capa zunchos, no pasaría nada. De hecho, muchos modelos que yo hago en una fase preliminar lo dibujo todo en la misma capa. Si no es complicado luego de seleccionar para asignarle a cada una sus propiedades, no hace falta dividir en capas diferentes. Es más importante dividir en capas diferentes las cosas que vayan a tener propiedades diferentes y que tengamos que aislar que el que dividamos muchas capas, porque luego el proceso de importación en SAP será más lento cuantas más capas haya. Bueno, más lento. Tendremos que importar tantas veces como capas tenga el dibujo. Pero yo aquí, mira, pues como tampoco son muchas capas, he preferido hacer la capa zunchos. Ahora nos toca las viguetas. ¿Las viguetas le hacemos una capa o la hacemos en la misma? Pues es otra decisión que se puede tomar. Yo lo que haría sería pues hacer otra capa que es la de viguetas, lo que tenía previsto, pues para no salirme un poco del guión que tenía previsto, porque si no luego seleccionar todas las viguetas y darle la sección de viguetas es un poco rollo si tienes que seleccionar muchas entidades que están cruzadas a la vez con zunchos y vigas y tal, y puede ser más complicado de seleccionar para asignarle las propiedades.
Entonces vamos a la capa viguetas, y la capa viguetas pues hemos puesto un intereje de 70, ¿vale? Y en principio lo que se ve aquí reflejado en el plano es que empezamos a dibujar desde el eje, desde el centro de la planta, 70 hacia los extremos, ¿vale? Desde el eje de la planta, cada 70 hacia un lado hacia otro. Entonces hacemos la primera vigueta desde el eje de la planta y la vamos a copiar. Con el polar puedo poner en dirección X, punto 7, 1.4, 2.1, 2.8, 3.5, 4.2, 4.9, 5.6, punto 3, 7, 7.7. ¿Vale? Eso con el polar veis que si lo mantenéis en la misma dirección. Y ahora hacemos la simetría de eso respecto de la primera de las viguetas que hemos hecho. Hacemos la simetría y ya tenemos todas. ¿Habéis visto cómo se ha hecho? Cada uno que lo construya como pueda y como quiera. Sí. Es construir nada más que desde el centro. La primera vigueta la hemos hecho en el centro, ¿vale? Y desde ahí, si queréis con un ecudis, o sea, con un... Sí, ecudis se llama, ¿no? Ecudis a punto 7 podemos crear todas hacia un lado. Yo antes lo he hecho de otra manera, con las separaciones con polar, pero podemos hacer con ecudis y lo hacemos todo para un lado. Y una vez tenemos todo un lado hecho, pues nada más que tengo que hacer que coger y simetría de todas menos la central, y luego con esa viga como eje de simetría me genera todas las otras. Muy bien, muy bien. Esto lo he hecho adrede así. Podríamos haber hecho un intereje de viguetas de 1 metro, que sería más cómodo porque todo nos coincidiría exactamente con la modulación, que está toda redondeada a metros. Pero esto os va a pasar muchas veces en vuestros modelos. No coincide a veces, sí, no pasa nada. No coincide, lo que hay que hacer es, no vamos a adaptarlo, salvo que esté muy cercano. ¿Cuándo es que esté muy cercano? O sea, cuando un elemento está a menos de, por ejemplo, de unos 10 centímetros, la vigueta, cuando está a menos de 10 centímetros de otra o 15 centímetros, yo la muevo directamente. Y no va a pasar nada por desplazar una vigueta 10 centímetros hacia un lado o hacia otro. No cambia prácticamente nada el comportamiento del forjado. Pero vamos a intentar dejarlo como está, porque creo que aquí la distancia más pequeña, que creo que es esta, son 20 centímetros. Entonces la vamos a dejar como está. ¿Qué quiere eso decir? Que hay zonas en las que no coincide, pero no pasa nada. Pues las viguetas van apoyando donde vayan apoyando. Hay que recortar el hueco del patio a doble altura. Entonces con la orden recorta se puede recortar una a una las viguetas. ¿Lo veis? Ahora sí que, ante el comentario que has hecho, ahora sí que se va a notar un poco en lo siguiente que vamos a dibujar. Pero no quiero continuar sin ver si hay alguna otra duda. Habéis visto que al final las viguetas son exactamente líneas, son elementos lineales. Los tunchos también, las vigas, los pilares, todo esto lo estamos haciendo todo con entidades línea. Pero en el forjado de vigueta y bovedilla, el forjado de vigueta y bovedilla tiene una particularidad. Y es que está formado por elementos lineales, que son las viguetas, pero por una capa de compresión que apoya encima de las viguetas y de las bovedillas y que rellena superficialmente todo el forjado. ¿Lo entendéis, no? A ese elemento superficial le vamos a llamar capa de compresión y es con 3 de cara con lo que tenemos que rellenarlo. Entonces, vamos a hacer una capa que se llame ST, capa compresión, de color, pues ahora ya el color que le toca sería un gris. Elegimos la capa compresión y vamos a rellenar el forjado con 3 de caras que tapen el espacio que hay ahora entre viguetas, que es como un hueco. Pero con el mismo criterio que hemos hecho antes, vamos a hacer la 3 de cara lo más grande que podamos dentro del recuadro mínimo que haya en cada caso. Por ejemplo, en este hueco, ¿cuál es la 3 de cara que cabría en este hueco? Pues si yo hiciese la 3 de cara más grande, dentro de este hueco, yo haría esta, ¿no? Que rellena eso. Y así vamos a hacerlo con cada uno de los sitios. Habrá algunas que podamos copiar porque tengan la misma dimensión, pero aquí, cuando no coincide con la modulación de pilares, pues nos van a salir 3 de caras, una más pequeña y otra más grande, por ejemplo. No pasa nada. Lo vamos a hacer, ¿vale? Lo que sí que está claro es que el extremo lo puedo copiar de un lado y otro, y ahora vamos a ver esta con respecto a esto que cambia. Sí, cambia, que no hay una dimensión, pues ahora con la orden estira, la puedo estirar y copiar. Estas 3 ya sí que son iguales durante muchas copias.
de viguetas. Hasta que llegamos al patio. En cuanto llegamos al patio, aquí ya tenemos un problema, es que esta hay que estirarla a su posición. Copiamos estas dos todavía más veces. Bueno, podríamos hacer la simetría ya respecto del centro. Vale, para hacer la simetría de esta capa tendríamos que aislar la capa. Pero ya está. ¿De acuerdo? Vamos bien. ¿Cómo lo lleváis? Siempre que hagáis un forjado de viguetas, se dibujan las vigas, se dibujan las viguetas con el intereje que toque. Si nos cae una vigueta a menos de 10 o 15 centímetros de un pilar, podemos moverla y hacerla que encaje, porque no conviene tener elementos con nudos muy cercanos, es verdad que pueden generar errores luego en el modelo o falta de precisión, y además que tarda más en calcular. No pasa nada porque una vigueta la movamos. Si tenemos, imaginaos que tenemos tres viguetas en paralelo, si movemos la del centro un poquito hacia la izquierda o un poquito hacia la derecha, no cambia casi nada, porque el moverlo hacia la izquierda quiere decir que recibe menos carga de la izquierda, pero recibe más de la derecha, recibe al final la misma carga. Solo que le aplican un punto distinto a la viga, sí, se ha movido el punto de aplicación 10 o 15 centímetros. Pero ¿de verdad os creéis que esta distribución de viguetas es la que luego se va a construir? Tampoco os lo creáis, que luego el que pone las viguetas las pone como... Es decir, los coeficientes de seguridad y la normativa, la práctica habitual cubren estas cuestiones. No es necesario ir a esa precisión de la vigueta va en este punto porque luego la realidad será distinta. Bien, hemos hecho hasta este forjado. Este ya es uno de los más complicados, el forjado de vigueta. ¿Lo tenemos controlado? ¿O qué dudas hay por ahí? Vale. ¿Podemos continuar con la siguiente planta, entonces? ¿O hay alguno que esté todavía con el forjado de viguetas? Bien, si no yo luego os paso el fichero y continuamos con el fichero este, no hay problema. Vamos a ver en el PDF la siguiente planta ya, porque ahora ya sí que estamos en la planta siguiente, ya solo estamos en el bloque alto. Este es un forjado de chapa agregada colaborante, ¿vale? Que es un forjado de estructura propio de estructura metálica, es decir, tiene que estar apoyado sobre elementos metálicos, no se apoya normalmente sobre estructura de hormigón. Tenemos ya pilares metálicos, los mismos pilares en toda la planta que teníamos antes, vigas metálicas también, y luego lo que tenemos son unas correas. Esa capa no la tenemos todavía, hay que hacer una capa que se llame capa correas. Entonces, vamos a coger y los pilares los podemos copiar los de la planta anterior, porque si tienen la misma altura, pues cogemos esos pilares y los copiamos del punto final ese al punto final este, ya tenemos los pilares de la planta de arriba. Las vigas podríamos copiarlas de la planta inferior porque van en la misma dirección, pero voy a construirlas porque tampoco me cuesta tanto. Muy mal dibujado esto, no iba ahí. Ópala. De ahí y de ahí, ahí. Opa. Ahí. Los tunchos o correas, todos vamos a meter todo en la misma, que son correas. Entonces creamos una nueva capa, que se llame ST correas. De color, ahora tocaría el gris claro, pero como el fondo es de gris claro, ya voy a ir a otro color que me invento, por ejemplo, el naranja. Naranja más oscuro. Entonces, las correas se dibujan en naranja en este caso, y si os fijáis, la modulación es muy sencilla, es cada 2 metros. Hay 3 vanos de correas en 6 metros, o sea, cada 2 metros. Pues línea desde ese punto hasta este punto, y eso lo vamos a repetir con polar, podemos hacer cada 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18 y ahí llegamos al final. ¿De acuerdo? O con equidist cada 2 metros lo hacéis. Y eso sí que tiene que coincidir con los pilares, etcétera. Tengo que recortar las correas que caen en el hueco, que no las he recortado, y si no, pues no tenemos el hueco a triple altura. Ahora ya están recortadas y ya tenemos las correas. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? El forjado de chapa de cada colaborante. Tampoco tenemos la capa hecha todavía, pues vamos a hacer una capa. Perdón, sí. Se llama ST chapa colaborante. De color, pues el que nos dé la gana. Que podamos identificar diferente de los anteriores para saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, este. Y la 3D cara que hay que hacer, ¿qué es? Pues nos ponemos en ese forjado, vemos un recuadro y decimos, ¿cuál es la mayor 3D cara que podemos hacer que rellene este recuadro? Pues la 3D cara más grande que podemos hacer es una que va desde ahí, hasta ahí, hasta ahí y hasta ahí. En la capa, chapa colaborante, perdón, no lo había elegido. Y esa la podemos copiar porque, gracias a Dios, esta geometría es muy sencilla, muy repetitiva. Lo podemos ir copiando. Ojo de siempre utilizar referencia a objetos, si no, podemos estar copiando en algo que parece que está bien, pero no esté bien. ¿Qué es lo que me ha pasado ahora a mí? Ah, no, ¿qué me ha pasado? Vale, entonces estas se van fuera y las del patio pues se van fuera también. Bien, solo por indicaros. Estamos haciendo este forjado. Fijaros que el eje de la viga y el eje de las correas no están en el mismo nivel. ¿Lo veis? No están en el mismo nivel. Está el eje de la viga y el eje de la correa tienen una distancia en vertical, porque en el 3D se está viendo que la correa está apoyada abajo. Y de hecho, el eje o la cara superior del forjado de chapa recada no coincide con el eje de la viga ni con el eje de la correa. Están en diferentes niveles. Vale, eso en el modelo siempre se simplifica a un único nivel. ¿Vale? No hay que complicarse con esas diferencias de nivel, salvo que sean muy, muy grandes. ¿Y cuándo es muy, muy grande? Cuando se parecen en realidad a sus dimensiones. Es decir, si tenemos una viga de 6 metros y está pues, a 1 metro de altura cambiada de posición respecto al forjado, entonces sí que hay que considerarlo. Pero si está a 10 centímetros no es nada en comparación con su longitud. En resumen, que todo esto, que ahora está como en 3 niveles diferentes, porque unas cosas se apoyan encima o en el eje inferior o lo que sea, se van apoyando entre sí, todo eso en el modelo, como habéis visto, lo hemos dibujado en el mismo nivel. Y así es como hay que hacerlo. Todos los elementos del forjado están en el mismo nivel. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de este? Porque ya llegamos a la última planta. Dentro de nada ya hemos terminado y hacemos un descanso. ¿No hay dudas? Perfecto, vamos, fenomenal. Entonces, es que sois unos cracks. Vamos con los pilares de la planta de arriba. Pues copiamos los de un extremo y los de otro, porque solo suben los extremos. Acordaos que los centrales no subían. Esto en la planta de estructura sí que se ve. Cuando vamos a la última planta, aquí solo hay pilares en este extremo, en el eje A y en el eje B. Y en medio ya no hay pilares. Lo que se ve, cositas pequeñas, son los montantes de la cercha. Acordaos del 3D, que aquí hay unos pequeños montantes, pero pilares solo hay los extremos. ¿De acuerdo? ¿Lo veis cómo está hecha la estructura? Pues vamos a construirla, perdón. 3 metros de altura de pilares, igual que los otros, y la cercha de 1 metro de alto. Entonces, eso va hasta arriba. Y ahora vamos a construir las cerchas. Muy fácil. ¿Tenemos una capa que era cercha? Pues sí, porque como está muy separada estas cerchas de esta, puedo tenerlas todas en la misma capa que no me preocupa. Entonces, vamos a hacer el cordón inferior. Copiamos a 1 metro de altura, porque tiene 1 metro de altura el cordón superior. Y ahora vamos a hacer los montantes. En los extremos, los montantes, y tenemos montantes cada 2 metros. Fijaros que hay un montante cada 2 metros. ¿Lo veis? Entonces, pues copiamos y esto con polar tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y ya lo tenemos.
Y ahora ponemos las diagonales. De ahí a ahí, de ahí a ahí. Podríamos hacer simetría o, por las pocas que son, dibujarlas. ¿Habéis visto cómo se hace la cercha? Como la otra, cordón inferior, cordón superior, montantes y diagonales. Y ahora copiamos esa cercha encima de cada uno de los pilares. Sí. 1 metro de altura por encima de los 3 metros del pilar. Es decir, esta planta mantiene la altura, pero la cubierta va a estar encima de las cerchas, es decir, está 1 metro más alta la cubierta en sí. Pero las cerchas están descolgando 1 metro por debajo. Vale. ¿Qué más? ¿Alguna duda por aquí? ¿No? Pues vamos a dibujar las correas. Acordaos que ahora las correas van en la otra dirección, porque las cerchas van según los ejes del eje Y, según el eje Y, y las correas van según el eje X. Y hay correas cada 2 metros. ¿Vale? La correa 100-146 va cada 2 metros. Dibujemos las correas. ¿Tenemos capa correas? Pues perfecto, la capa correas, dibujamos las correas de un extremo a otro cada 2 metros, porque es lo mismo que la modulación de montantes. Es una buena práctica, un buen diseño estructural, que las correas y los montantes y diagonales de las cerchas coincidan en ese punto, para que la carga puntual de la correa caiga en el nudo, no caiga en medio de la barra de la cercha. Entonces suele ser habitual que coincidan. Bien, y ya solo nos queda el panel sándwich, que ese sí que no tenemos capa. Vamos a hacer la capa ST panel sándwich. Color, pues el color que veamos, que nos parezca, la elegimos como capa y construimos. Es un elemento superficial, por lo tanto, con 3 de caras, rellenando el recuadro en el que se apoya, el recuadro menor, de la manera más grande posible, es decir, que es aquí, de aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí arriba creo que no hay hueco de doble altura ni nada. Ya es, aquí no hay lucernario ni nada, es todo macizo. Entonces podemos copiarlo. De acuerdo, ya lo hemos copiado. Bien. Bien, pues ahí es donde tenemos ya el modelo. Revisemos. Hemos dibujado todos los elementos lineales con línea correspondiente al eje del elemento lineal. Los elementos superficiales, que eran muros, los hemos dibujado a ejes. Pero los elementos de forjados, de todos los tipos de forjado, van al mismo nivel, todos los elementos del mismo forjado van al mismo nivel correspondiente, como criterio, pero podría ser otro, pero es el que yo recomiendo, con la cara superior. Todos los forjados a su cara superior para saber niveles. Y eso os permite ya cerrar el modelo. Con esto es lo que hay que hacer para dibujar una estructura de cualquier, fijaos que hay de todos los tipos de forjado. Bien, ¿alguna duda? ¿Qué os queda? ¿No os quedan dudas? ¿Nada? Pues descansamos 5 minutos si queréis, o 10 minutitos, y lo retomamos ya en el proceso de pasar al SAP. Os cuento un poco del SAP y lo exportamos y empezamos ya a manejarnos en el SAP. Bueno, antes de eso, vamos al descanso, pero antes os contaré también una cosa de cómo hacer geometrías curvas, qué utilidades hay en el AutoCAD para hacer geometrías curvas, que no lo vamos a aplicar ahora en este ejemplo, pero que sí que os ayude para, si tenéis algún modelo más complejo, poder hacerlo. Pero ahora, si queréis, descansamos 10 minutos y lo retomamos.